para que tenemos la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro de Santiago 1:19, amén. Ya la hermana Nubia nos dijo, este mes vamos a trabajar bajo el tema viviendo la palabra, amén. Y dice Santiago 1:19, que titula Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Aquí, hermanos, vemos cómo nos está hablando esta palabra acerca de la actitud o las actitudes que nosotros debemos tener si queremos vivir la palabra del Señor. Amén. A las personas a quienes escribió Santiago debían evidenciar mediante su conducta que llevaban, mediante la conducta debían evidenciar que llevaban la práctica de la palabra de Dios. Amén. Era necesario que conocieran la palabra de Dios, pero que ese conocimiento, si no tenía obra, o sea, era de poco valor. Amén. El mensaje que nos está transmitiendo este pasaje, hermanos, es que a través de nuestro comportamiento se debe hacer evidente que si estamos viviendo la palabra, que sí estamos viviendo la palabra de Dios. Amén. Es necesario conducir nuestra vida conforme a lo que la palabra nos enseña. Amén. Y es necesario mostrar con hechos nuestra obediencia hacia su palabra. Bueno, hermanos, meditando acerca de este capítulo, lo que se nos quiere decir en este texto, hermanos, es que a veces nosotros queremos solamente oír la palabra, ¿cierto? Y no queremos ir más allá. Resulta que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, automáticamente empieza en nosotros, o se empieza a despertar en nosotros ese sentir de seguirle buscando, ¿cierto? De escudriñar más en la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que nosotros vamos aprendiendo a vivir, amén. Vamos aprendiendo cómo debemos de vivir, amén. Por eso nos dice aquí que debemos de ser oidores, pero no oidores olvidadizos, ¿cierto? Sino oidores y hacedores de lo que estamos escuchando, amén. Porque resulta, hermanos, que a veces hay personas que de pronto se quieren excusar, no, es que yo llevo en el Evangelio 15 años y yo escucho, pero resulta que sus obras no van acorde con este Evangelio, ¿cierto? Su testimonio. ¿Y de qué le va a servir a esa persona llevar tantos años en el Evangelio o llevar tantos años escuchando
si no pone en práctica lo que ha escuchado, ¿cierto? El día que el Señor lo llame a rendir cuentas, usted le puede decir, o le podemos decir, Señor, es que yo llevo 15 años escuchando tu palabra, pero ¿cuáles fueron tus obras? Pero ¿cómo fue esa manera en que vivimos este evangelio? ¿Será que sí reflejamos lo que escuchamos y lo que leíamos de la Biblia? ¿O será que solamente reflejábamos lo que en nuestra opinión eh, era bueno, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos, hermanos, vivir acordes, pero a nuestra opinión, a nuestra sabiduría, y no es así. Nosotros debemos vivir ese acorde a lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, amén. Porque para eso Él dejó escritas aquí todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Porque cuando nosotros vivimos conforme a nuestras propias opiniones, hermanos, nos vamos a equivocar, siempre nos vamos a equivocar, amén. Pero cuando nosotros ponemos en obra esta palabra tan maravillosa, vamos a ver que en nuestras vidas va a haber un cambio, va a haber, vamos a ver cómo Dios va a obrar y vamos a ver cómo se transforma nuestra vida, nuestro entorno, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Que nosotros no seamos iguales a los del mundo. Él quiere que nosotros seamos semejantes a Él, y para eso es esta palabra, para que nosotros conozcamos quién era Él y para que nosotros lo imitemos a Él, no que imitemos al mundo, no que imitemos a tal persona, no. Nosotros debemos es imitar y seguir y vivir es la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Para esto, yo quiero resaltar aquí que en este capítulo hay 3 palabritas que me llamaron la atención, que es, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para vivir la palabra del Señor? Amén. Y la primera palabra es oír. Lo primero que nosotros debemos hacer lo primero que nosotros debemos hacer para empezar a vivir la palabra del Señor es oírla, ¿cierto? Y cuando nosotros la oímos, como yo decía al principio, nosotros se va a empezar como un despertar, como una necesidad, porque cuando nosotros oímos atentamente, entonces en nosotros se va a empezar como esa necesidad de saber más. Y ahí es donde empezamos a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Y ahí es donde esa palabra empieza a instruirnos, amén, a cambiar, porque antes de que nosotros conociéramos del Señor y conociéramos esta palabra, éramos unas personas. Y luego, después de que conocimos al Señor y empezamos a meditar en su palabra, automáticamente tenemos que ser otras personas, hermanos, porque esta palabra nos va instruyendo, esta palabra nos va guiando, amén. Qué bonito es saber que nosotros tenemos esta palabra poderosa, la palabra verdadera del Señor Jesucristo, amén. Y como les decía, hermanos, cuando nosotros empezamos a oír la palabra del Señor, automáticamente algo tiene que pasar en nosotros. Por ejemplo, antes de nosotros conocer al Señor, quizás hacíamos algunas cosas que no eran tan buenas, ¿cierto? O mejor dicho, que no eran buenas. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar esta palabra, y quizás a veces vamos a hacer esas mismas cosas, pero ya se nos viene a la mente, lo que hemos leído, ¿cierto? Se nos viene a la mente lo que está en la palabra del Señor. Y entonces ya decimos, no, es que yo ya no puedo hacer esto porque a mí la Biblia me dice que eso es mal, ¿cierto? A mí la Biblia me dice que no puedo hacer eso, entonces automáticamente nosotros vamos cambiando nuestra manera de actuar.
a través de esta palabra. Amén. La segunda está en el versículo 22, que dice, pero sed hacedores. Amén. Ahí es cuando entra que no solo escuchamos la palabra, ¿no? Porque de qué nos sirve escuchar y no dar obras, de qué nos sirve escuchar si no vamos a poner en práctica lo que estamos escuchando, ¿cierto? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como les decía yo ahorita, hermanos, quizás nosotros nos conformamos a veces con simplemente oír la palabra. Y no es que esté malo, es claro que es bueno escuchar la palabra, es bueno aprender a través de otros hermanos que el Señor usa, que el Señor envía palabra a través de ellos, ¿cierto? Pero también es bueno que nosotros escudriñemos esta palabra, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si nuestra manera de actuar está acorde con lo que quiere el Señor Jesucristo. La tercera palabra bueno, me disculpan, hermanos, es que acá estoy con María y se acaba de levantar, entonces un poquito. Bueno, y como les decía, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra, automáticamente debemos tener obra, ¿cierto? Ser hacedores de la palabra. Y a medida que nosotros obedecemos esta palabra, a medida que nosotros obedecemos esta palabra, hermanos, en nuestras vidas se va reflejando ese testimonio que el Señor quiere que nosotros demos al mundo, ¿cierto? Porque para eso fuimos llamados, a hacer luz en medio de tantas tinieblas, en medio de tanto caos que vive este mundo. El Señor nos llamó a nosotros a ser diferentes. Amén. El Señor quiere que nosotros lo imitemos a Él, hermano. El Señor quiere que nosotros lo imitemos a Él, amén, porque Él es nuestro mejor ejemplo, amén. Cuando nosotros, hermanos, nos metemos de lleno a estudiar esta palabra, cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, ahí nosotros vamos el Señor, a través de ella, nos va dando herramientas, amén, nos va dando esas armas para que nosotros nos enfrentemos al mundo, nos enfrentemos a las acechanzas que el enemigo nos manda cada día, ¿cierto? Y yo quisiera, hermanos, en esta noche traer como ejemplo, y yo quisiera en esta noche traer como ejemplo, hermanos, de por qué es importante que nosotros nos llenemos de esta palabra y la escudriñemos y que nos llenemos de ella. En Lucas 4 habla acerca de la tentación de Jesús, ¿cierto? ¿Y por qué quiero traer esto, hermanos, como ejemplo? Porque resulta que aunque Jesús no tenía necesidad, pues, porque Él era Dios manifestado en carne, ¿cierto? Él aquí a través de esa situación,
nos está mostrando y nos está enseñando que a través de la escritura nosotros podemos adquirir poder, amén, para vencer al enemigo, amén. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre él pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Y si analizamos, hermanos, este texto, ¿con qué confrontó el Señor al diablo? Con la palabra. Amén. Y eso es lo que él a través de esto nos quiere enseñar, hermanos. Cuando nosotros estamos impregnados, cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, nosotros vamos a obtener la autoridad y vamos a tener la fuerza, vamos a tener el dominio sobre todas esas situaciones, amén. Y no por nuestros méritos, sino que es porque a través de esta palabra el Señor nos la da, amén. Hermanos, y en esta noche, como decía el verso que leímos al inicio, qué bueno que nosotros, hermanos, meditáramos si verdaderamente estamos viviendo la palabra como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Amén. Porque a veces nosotros en nuestra propia opinión, hermanos, queremos vivir un poquito del evangelio y un poquito del mundo y creemos que eso está bien y creemos que así nos vamos a salvar, hermanos. Pero, hermanos, que no nos pase como dice aquí en Filipenses 2:16, que dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. ¿Y por qué quise traer este versículo, hermano? Porque si nosotros, cuando el Señor nos llame a su presencia, hermano, y nosotros llevamos una vida a medias, y le vamos a decir, Señor, es que yo llevo tantos años en el Evangelio, pero ¿cómo vivimos esos años en el Evangelio? ¿Será que si los vivimos como Él quería que los viviéramos? ¿O será que va a ser un trabajo en vano? ¿Va a ser unos años que se perdieron? ¿Cierto? Porque aquí dice,
Y qué bueno que nosotros digamos que eh, que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué bueno que nosotros podamos decir, estos años que llevo en el Evangelio no han sido en vano, no han sido a medias, no han sido con dobles, con doble, se me fue la palabra, con una vida doble, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos queremos engañar. En la iglesia somos uno y en la casa somos otro, ¿cierto? Pero a nuestro Dios no lo podemos engañar, porque Él está en todo lugar, amén. Esta semana escuchaba yo a un pastor y él estaba hablando acerca de que la iglesia del Señor es diferente, ¿cierto? Somos diferentes al mundo. Y el hermano estaba contando pues una experiencia que él vivió y él decía, me invitaron a un matrimonio y cuando yo llegué al matrimonio, yo vi a unas, me pareció, eran unas hermanas de la iglesia y yo le veía como, yo será que sí, pero es que no, no puede ser la hermana. Y él decía, y me fui acercando y me fui acercando y a medida que me fui acercando, yo le veía que la cara le brillaba, yo le veía que la cara, eh, sí, o sea, como pintada y él decía, no, pero es que no puede ser la hermana, no puede ser la hermana. Y entonces el hermano dijo, ella en esa boda, ella brillaba, pero no porque se le veía la presencia de Dios, sino hermanos que brillaba por la cantidad de maquillaje que llevaba. Y él decía, así no podemos vivir, ¿cierto? Nosotros debemos brillar, sí, pero por la presencia de Dios. Amén, porque nosotros somos luz en este mundo. Amén. Por eso es que nosotros debemos de brillar, decía el hermano. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque realmente no nos hemos enamorado de este Dios maravilloso, ¿cierto? Porque realmente no hemos eh, disfrutado de este evangelio, no hemos entendido, no han entendido qué es vivir el evangelio de verdad. Porque cuando nosotros vivimos el evangelio de verdad, hermanos, no necesitamos llenarnos de esas cosas para aparentar, no, porque nosotros debemos es reflejar el amor de Dios, nosotros debemos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas y eso es lo que nos da esa gracia delante de los demás, amén. Pero a veces nosotros queremos aparentarle al mundo lo que no somos, amén. Pero en esta noche, hermanos, el Señor nos está invitando a que le conozcamos de verdad, amén, a que vivamos esta palabra en plenitud, a que vivamos esta palabra con total alegría, cuando nosotros empezamos, hermanos, a escudriñar y a vivir esta palabra, hermanos, es que nuestras vidas es tan diferente cuando nosotros conocemos de verdad al Señor, cuando nosotros nos metemos en esta palabra, hermanos. Yo quisiera como expresarlo con unas palabras, pero no encuentro una palabra para expresar lo que se siente poder estar tranquila, se siente poder vivir en paz con el Señor, lo que se siente poder vivir esta palabra, ¿cierto? Quizás a veces sí nos equivocamos porque somos humanos, ¿cierto? No somos perfectos, pero todos los días el Señor nos ayuda a que mejoremos cuando se lo pedimos, claro está, ¿cierto? Porque Él no obliga a nadie. Si nosotros le pedimos al Señor si queremos vivir en santidad cada día, cada día, cada día más y cada día más, Él nos va a ayudar. Amén, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros alcancemos la perfección. Amén. Eh, y mire la promesa que encontramos en el libro de Salmos 119, que me gusta mucho lo que dice Salmo 119. Y quiero finalizar con estos versículos. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Bienaventurados, hermanos, somos. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Que somos
afortunados. Amén. Felices los perfectos del camino. Felices son los que andan en la ley de Jehová. Y yo creo que todos los que estamos conectados en esta noche somos felices, amén, porque hemos conocido a este Dios maravilloso. Todos los que estamos conectados en esta noche somos bienaventurados, amén. El 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, amén. Dice con todo el corazón, no con medio corazón. Con todo el corazón le buscan, amén. Con toda nuestra vida le buscamos, amén. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, amén. Bienaventurados somos, hermanos, cuando nosotros guardamos ese testimonio, cuando nosotros a través de nuestras vidas, sin necesidad de hablar, las personas pueden ver, esta persona es diferente. A través de nuestra vida, las personas pueden ver reflejado el rostro del Señor en nosotros. Amén. Y quizás a veces no necesitamos expresar muchas palabras, ¿cierto? Quizás a veces solo con nuestra forma de actuar, solo con nuestra forma de hablar, pero ahí esas personas pueden ver reflejado esta palabra en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, de eso hablamos, ¿cierto? Ese pastor que yo contaba ahorita también decía, quizás a veces hay personas, hay hermanos que de pronto no están tan llenos de la palabra del Señor, ¿cierto? Porque decía el hermano, cuando uno está lleno de la palabra del Señor, eso es lo que brota de nuestra boca, ¿cierto? Pero decía el hermano, a veces se encuentra uno personas que hablan, cuando hablan, de pronto dicen palabras con doble sentido, ¿cierto? De pronto cuando actúan de una manera que no es acorde a la que el Señor quiere que nosotros actuemos, amén. Pero el llamado en esta noche, hermanos, es a que vivamos esta palabra con plenitud, amén. El Señor quiere dar, que nosotros vivamos esta palabra en plenitud. El Señor quiere que nosotros alcancemos esa salvación tan grande. ¿Y cómo la vamos a alcanzar, hermanos? Es a través de esta guía que Él nos dejó, para que nosotros caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, ¿cierto? Este es el espejo, como decía el, el versículo que leímos al principio, ¿cierto? En Santiago 1, 23. Vamos a leer desde el 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Amén. Hermanos, esta palabra del Señor es el espejo que el Señor nos puso a nosotros para que nosotros nos miremos en ella. Y no solo para que nos miremos y nos vayamos y nos olvidemos, no. Es porque aquí vamos a encontrar o nos vamos a ver tal y como somos, ¿cierto? Porque aquí en la Biblia lo expresa. Y a medida que nosotros la vamos estudiando, entonces nosotros vamos mirando y vamos cambiando, ¿cierto? Porque eso es lo que el Señor quiere y porque eso es lo que, para eso el Señor nos la dejó, para que nosotros nos guiemos y nos veamos a través de ella. Amén. Bueno, este era el mensaje que tenía en esta noche. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra y por mi hermana Estefanía para que el Señor la siga ayudando
y usando poderosamente. Esta es la palabra